Bienvenidos y bienvenidas a la sesión de lectura de veredictos de la 12ª Audiencia Pública Internacional del Tribunal Latinoamericano del Agua. Por el caso número 4 voy a ceder la palabra al doctor Alejandro Mendo Gutiérrez. Es el caso de posible violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones de Antioquia, Colombia, por la construcción de la represa Hidroituango. Promueve el movimiento Ríos Vivos de Antioquia en contra de los accionistas de Hidroituango, SAESP, la Gobernación del Departamento de Antioquia y empresas públicas de Medellín. El objeto del contradictorio es la construcción del embalse en el río Cauca, porque representa una amenaza inminente de inundación para la región y para la población del Cañón del Cauca ante la rotura de la represa Hidroituango. Los hechos son los siguientes. El río Cauca, afluente del río Magdalena, es el segundo más importante de Colombia, porque su cuenca es una zona de excepcional biodiversidad por la variedad de especies endémicas, algunas en peligro de extinción. Este inmenso corredor ecológico, que es sostén económico para buena parte del país, ha sido escenario de conflictos armados que expulsaron a miles de sus habitantes, la mayoría de ellos población pobre y vulnerable. El proyecto Construcción y Operación Hidroeléctrica Pescadero Ituango, en adelante Hidroituango, es la represa hidroeléctrica más grande de Colombia. Sin embargo, a lo largo de sus etapas de construcción, llenado y operación, ha agudizado la situación de inseguridad de la población. El más reciente informe de auditoría de la Contraloría General de la República afirma que por lo menos 26,000 personas fueron afectadas en sus modos de vida y economías, familias que hasta el momento no han podido regresar a sus lugares de origen y nadie ha respondido por las pérdidas. El proyecto Hidroituango revela diversas irregularidades administrativas y técnicas. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le ha levantado 10 procesos sancionatorios ambientales. Los demandantes han interpuesto demandas ante la autoridad y otras instancias externas solicitando la nulidad de la licencia ambiental y la adopción de medidas cautelares sin tener éxito en estos trámites. Los quejosos aseguran que durante la construcción de Hidroituango no se realizaron procedimientos efectivos de participación ciudadana y acceso a la información que hayan involucrado la presencia de todas las poblaciones afectadas. Las comunidades y líderes que han recurrido a la protesta contra Hidroituango han sido criminalizados, perseguidos, estigmatizados, señalados y sus derechos han sido afectados. También han sido objeto de asesinatos, amenazas de muerte, intentos de desaparición y otros graves ataques. Están documentados los desalojos forzosos de más de 800 familias. Según el estudio pericial que han presentado los demandantes, el área de influencia del proyecto se localiza a lo largo de un macizo rocoso afectado por alto grado de fracturamiento geológico tectónicamente activo, condiciones morfológicas que eran conocidas por Hidroituango S.A. y por empresas públicas de Medellín antes de la construcción de la represa. El proceso de apertura de obras subterráneas y superficiales condujo necesariamente a un debilitamiento de la resistencia del macizo rocoso, al incremento de la permeabilidad y los consecuentes problemas geotécnicos por el incremento de la inestabilidad y pérdida de resiliencia. Un conjunto adicional de decisiones técnicas erróneas provocaron un ascenso descontrolado del nivel de agua del embalse que llevó a que el 28 de abril de 2018 muchos habitantes tuvieran que evacuar ante una rápida inundación que arrasó con puentes, viviendas y cultivos aguas abajo. Después de la situación de emergencia generada, la autoridad, ANLA, expidió el 1 de junio de 2018 la resolución 820, que impuso como medida preventiva
a la empresa Hidroituango la suspensión inmediata de todas las actividades regulares relacionadas con la etapa de la construcción, llenado y operación del embalse, que no fueron requeridas para la atención de la contingencia presentada el 28 de abril pasado. Hidroituango es un embalse construido en una zona sísmica en el que 1.500 millones de metros cúbicos de agua, sedimentos y escombros están contenidos por un muro muy inestable, por lo que hay una alta probabilidad de que la presa falle. Por lo anterior, el proyecto se encuentra en declaratoria de alerta de desastre por parte del gobierno colombiano. Hasta ahora, los empresarios no han desmentido la posibilidad de que el proyecto colapse. Aguas abajo del muro de Hidroituango hay una gran extensión de tierras inundadas. Además del riesgo de inundación por los incrementos extraordinarios del caudal, se ha generado vertimiento de sedimentos en el lecho del río y en las ciénegas de Caucasia, ocasionando la pérdida de especies. Aguas arriba, donde parte del bosque fue talado y arrojado al río, la descomposición de materia orgánica está generando problemas de salud y taponamiento de túneles por material residual. La represa pone en riesgo el derecho a la salud de las comunidades residentes debido al deterioro de la calidad del suelo, del aire y del agua. El movimiento Ríos Vivos Antioquia ha denunciado en múltiples ocasiones que Hidroituango pone en riesgo la calidad y disponibilidad del agua potable, lo cual violenta el derecho fundamental al agua para consumo humano de las comunidades afectadas. Los demandantes señalan que el proyecto ha generado la pérdida de la base de subsistencia de un amplio sector de pobladores y otras economías dependientes. El desarrollo del embalse también ha afectado el aprovechamiento social de los territorios y de los recursos, provocando el detrimento de los elementos que determinan el sentido de identidad y arraigo de la población, así como el quebranto de la compleja estructura de sus relaciones familiares y comunitarias. Esto está exacerbando la crisis humanitaria que históricamente caracteriza a esta zona por la violencia sociopolítica y el conflicto armado. El Tribunal Latinoamericano del Agua se ha adherido a un amplio cuerpo de jurisprudencia internacional que abarca la Declaración Universal de los Derechos Humanos en distintos artículos, el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 22, el Acuerdo Octavo de la Constitución Política Nacional de Colombia y así como los artículos 58, 79. En vista de los hechos y consideraciones que anteceden, el jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua resuelve: primero, responsabilizar al Estado colombiano, a la empresa Hidroituango S.A. ESP, a empresas públicas de Medellín y a la Gobernación del Departamento de Antioquia por los severos daños ambientales, sociales, económicos y culturales que el proyecto Hidroituango ha provocado a los habitantes de la zona, así como por la exposición de la población al riesgo permanente que representa la peligrosidad de las condiciones sísmico-geológicas en que se emplaza la represa y sobre todo por las deficiencias técnico-constructivas de la obra. Y segundo, deplora la ausencia de mecanismos de protección que impidan la destrucción de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas por parte de las empresas responsables de la construcción de la represa Hidroituango, por lo que recomienda que el Estado colombiano, la Gobernación del Departamento de Antioquia y las empresas responsables del proyecto Hidroituango realicen de manera urgente e imperiosa el desmantelamiento de la obra y apliquen un programa de remediación integral del sitio con la participación de la población afectada. Segundo, que el Estado colombiano, la Gobernación del Departamento de Antioquia y las empresas responsables del proyecto Hidroituango cumplan con su obligación convencional, constitucional y legal
de aplicar medidas de reparación, restitución y satisfacción de los daños que incluyan la reubicación digna de las poblaciones desplazadas. Tercero, que el Estado colombiano realice la persecución y juzgamiento de los autores de asesinatos, masacres, desplazamientos forzosos de población y desapariciones de personas en la zona. Cuarto, que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas intervenga para detener la destrucción que las empresas responsables de la represa Hidroituango hacen de posibles sitios de enterramiento de cuerpos de personas desaparecidas. Este tribunal adoptará medidas de seguimiento y monitoreo con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de este veredicto, en caso que no sean acatadas, dado en el auditorio D2 del ITESO durante la semana del 22 al 26 de octubre de 2018.